Hola, bueno, voy a explicar lo que hicimos todo como equipo. Primeramente hicimos una videollamada por Teams. Tenemos un grupo en donde nos pusimos de acuerdo y leímos el ejercicio y nos dimos cuenta de qué variables faltaban. Entonces, la primera hoja es lo que se obtuvo, lo que se recabó de todo lo que hablamos. La producción diaria en toneladas, como se había hablado en Facebook, lo reducimos, nos dimos cuenta que eran dos valores, entonces lo dejamos en 50, 55, 60, entre pues etcétera. Y se crearon las tablas de carga y descarga de cada viaje, las fallas de los camiones y el tiempo de carga y de descarga de un empleado. Mi compañera Betty se encargó de hacer una pequeña simulación, pero nos dimos cuenta que estaba un poco pequeña y no se habían desglosado muchos datos. Entonces se creó otra vez lo mismo. Se dejó igual la tabla de producción diaria, se dejó, pero agregamos, bueno, separamos un poquito más lo que son las tablas. Por ejemplo, el tiempo de ida en camiones dejamos igual 70, 80, 90 y el tiempo de regreso 50, 55, 60, por lo mismo de que un camión tarda más en ir a dejar la mercancía porque va lleno, ya de regreso pues ya no va tanto, entonces puede ir un poquito más rápido. Y las fallas de los camiones, hay más probabilidad de que no falle a que falle, según nosotros. Y se tiene contemplado crear otra tabla en donde si falla un camión, pues se va a sacar otra probabilidad para saber cuántos camiones fallaron. Se dejó la tabla de tiempo de carga y descarga del empleado, pero se desglosó lo que fue el rango. También se creó la tabla de tiempo de 4 empleados. Si se fijan, las probabilidades son iguales, lo único que se cambió fue el tiempo. Esto es para las dos simulaciones que se crearon, ya un poquito más desglosadas, pero aún sabemos que faltan agregarle muchas cosas más porque nos dimos cuenta cuando empezamos a programar, pues no podíamos avanzar porque sabíamos que nos faltan muchas variables. Entonces creemos que a este Excel todavía le vamos a agregar más variables con estas dos simulaciones que tenemos. Este tiempo de carga es individual, o sea, es el tiempo, por ejemplo, que un empleado tarda en llenar un solo camión o el tiempo que 4 empleados tardan en llenar un camión. En las simulaciones, yo lo expliqué en el video individual, en el de Giselle. Expliqué en qué consistía la simulación, cómo se sacaban, los números aleatorios. Expliqué ahí mismo que, por ejemplo, si sale un número aleatorio y pertenece a 50 minutos, es lo que tarda un empleado en llenar un camión. Entonces, pues es lo que en total se ve que se tardan 300 minutos por los 6 camiones. Igual se saca la probabilidad de si un empleado se accidenta o si no se accidenta. Como en la primera simulación nos dimos cuenta de que como eran muchos camiones y como era un empleado, se tarda mucho en llenar un camión. Entonces, en total, todo el trabajo que se hizo fueron de 10 horas. Se tuvo que pagar tiempo extra, que fueron los datos que se agregaron. Estaba el número de camiones, el sueldo de los empleados quincenal, el costo de mantenimiento, el diésel, el número de empleados de carga y descarga se agregó. Seguro de un camión se dejó, el seguro de los empleados también se agregó, el tiempo extra de los empleados se agregó y se separaron los empleados. Si se fijan, hay empleados que cargan y descargan y empleados en camiones, por lo mismo de que un chofer, el que transporta la mercancía, puede llevar otro chofer por si la ruta tarda demasiado, o si está muy lejos, o si se cansa, o si pasa algo, pues tiene que haber un sustituto. Entonces puede que existan más de un chofer, por eso se contempló también como dato de entrada. Al final se sacan los costos individuales. Perdón, me pasé un paso. Como aquí ya les había comentado de que se hicieron más de 2 horas, entonces se toma el tiempo extra
de 2 horas porque la jornada laboral es de 8. Entonces, como el tiempo extra lo pagamos a 150 por hora, pues son 300 pesos que le tenemos que estar pagando a los empleados. En este caso, como son 7, vamos a pagar 840 pesos de sueldo total. Y el costo de mantenimiento se saca también individual. Acá lo damos de dato de entrada anualmente, entonces se tiene que sacar individual. El diésel por día para camión, como son 6 camiones son 300, el seguro de un camión como son 6 camiones son 2.400 y así sucesivamente, da un total de 7.920. En la siguiente simulación ya son 3 camiones pero son más empleados, entonces un camión va a estar yendo y viniendo, entonces va a ser más vueltas. En este caso salieron 2. En el primer viaje se accidentaron 2 personas. Entonces había 2 opciones de que se accidentaran y se sustituyeran por otra persona, o sea que se contratara más personal para que siguieran siendo los mismos 4 empleados, o se descontaran y que ya no se sacara la probabilidad de los 4 empleados, sino de los 3. Por lo tanto iba a ser más tiempo. Entonces vimos que hubo una falla de un camión. El tiempo que ha pasado son 3 horas. Sufren 2 accidentes 2 empleados, quedan 5. Camiones que sufren un accidente 1, como eran 3 camiones pues quedan 2. Toneladas que faltan transportar son 35, dimos dato de entrada que son 50 toneladas las que se producieron diariamente. Entonces el tiempo de carga ya no es para 4 sino para 3. Entonces nos dimos cuenta que ya hacían 25 minutos y no 20. Pertenece al 0.9426. Para carga se hacen 20, entonces se incrementaron 5 minutos, entonces harán 5 minutos por los 2 camiones porque ya no son 3. Ya no hubo accidentados. Igual el tiempo de descarga es un poquito más, creo que eran 15 minutos, entonces ya son 38 en 2 camiones. Y tampoco hubo fallas de los camiones, entonces se saca el tiempo que ha pasado. En la primera vuelta fueron 3.6 horas. Fueron 3.1 horas más las 3.8 horas que están, entonces se suman y da un total de 7 horas. Como, bueno, aquí por lógica vemos que ya no es necesario volver a mandar otro camión porque vamos a gastar en los camiones, en la descarga y en la carga y en la descarga. Entonces aquí por lógica nosotros concluimos y deducimos de que era mejor contratar a la compañía y que trasladara todo lo demás, todas las demás que faltaban. Entonces faltaban 25 toneladas. Por lo tanto tenemos que pagarle a la compañía 2.500 pesos. De igual manera se sacan los gastos individuales y da un total de 7.611, lo que nos da un factor importante. Se gasta menos teniendo menos camiones pero más empleados por la gasolina, por las fallas, por el tiempo. Más empleados hacen menos tiempo en llenar un camión y como son menos camiones pues todavía es mucho menos tiempo. Pueden hacer más vueltas pero es menos tiempo el que pasa. Y en la base de datos se crearon las tablas, son 4 tablas. En los datos de entrada se modificó un poquito, se agregó un primary key porque lo íbamos a necesitar en lo que es la tabla del empleado, del tiempo de empleado, que es la que ya les había mostrado, que es de dato de entrada. En la de carga y descarga, la tabla de la compañía en donde vamos a especificar cuántas toneladas va a trasladar y cuánto nos va a costar, y la tabla de los resultados. Así es como se visualiza normalmente. Tenemos planeado unir compañía con datos de entrada, pero olvidé ingresar toneladas. Entonces aquí se haría una resta, ya que se haya terminado la jornada, y lo que se quedó se va a ir a la compañía.
Bueno, aquí tenemos la pantalla principal. Está para ingresar los datos de entrada, para consultarlos. Aquí, bueno, me hace falta ponerle algunos títulos, pero pues aquí se va a mostrar automáticamente todo, desde el número de camiones, número de empleados. Aquí en los empleados de carga y descarga tengo aumentando un contador, porque como todavía no tengo la tabla de los tiempos, pues necesito saber cuántos empleados y la tengo que relacionar. Entonces por eso por ahora lo dejé así, y están todos los demás gastos. Hasta ahorita es todo lo que tenemos, porque cada que avanzamos nos damos cuenta que faltan muchos datos, entonces volvemos a empezar desde el Excel para poder comprender un poquito mejor lo que tenemos.